El ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi regresó a Islamabad el domingo antes de dirigirse a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Los líderes mundiales expresaron su consternación tras el tiroteo ocurrido en la cena de prensa celebrada en Washington y muchos de ellos hicieron hincapié en que la violencia no tiene cabida en una democracia. Las autoridades de Irlanda del Norte afirman que el grupo republicano irlandés Nuevo IRA podría estar detrás del atentado con coche bomba perpetrado durante la noche del sábado frente a una comisaría cerca de Belfast. El ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi regresó a Islamabad el domingo un día después de haber abandonado el país. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el viaje a Islamabad de los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Araghchi también visitó Omán el sábado y tiene previsto reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes. Sin embargo, no hay indicios de que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos vayan a reanudarse. Los medios iraníes informaron de que Araghchi tenía previsto reunirse con funcionarios pakistaníes para transmitirles la postura de Teherán sobre el fin de la guerra en Oriente Medio. Mientras tanto, se intensifica la crisis en la vital ruta de Hormuz, que permanece cerrada. En represalia, Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes. En el Líbano, el alto el fuego acordado previamente no se mantuvo el domingo, ya que Hezbolá e Israel se acusaron mutuamente de violar la tregua. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de hecho, ordenó ataques contra Hezbolá en el sur del país. En la apertura del lunes, los mercados petroleros volvieron a reaccionar negativamente ante la noticia de que la segunda ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se había estancado durante el fin de semana. El precio del crudo Brent volvió a subir otro 1% hasta superar los 96 euros por barril, lo que eleva el incremento semanal al 10%. Donald Trump anunció el sábado que Estados Unidos sigue sin estar dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones en Pakistán con representantes del Estado persa, ya que Teherán no está cumpliendo sus exigencias y tampoco está claro quién lidera exactamente el país. Debido a los ataques con misiles iraníes, los petroleros deben seguir evitando el estrecho de Hormuz, por el que antes pasaba una quinta parte del comercio mundial de crudo. Al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, le gustaría que su aliado Omán se sumara a la seguridad del estrecho en el futuro. De hecho, viajó a San Petersburgo el lunes para discutir el acuerdo sobre Oriente Medio con Vladimir Putin. El ministro de Defensa de Mali murió en un ataque generalizado en el que yihadistas y rebeldes tomaron ciudades y bases militares. El gobierno confirmó la muerte del jefe de defensa. Falleció después de que un coche bomba conducido por un terrorista suicida atacara su residencia. Se enzarzó en un tiroteo con los atacantes, pero resultó herido y murió más tarde en el hospital, según anunció el portavoz del gobierno en la televisión estatal. El sábado, Mali, gobernado por una junta militar, sufrió uno de los mayores ataques coordinados contra su ejército en la capital, Bamako, y en varias otras ciudades y localidades. Según los informes, el jefe de la junta militar, el general Assimi Goïta, fue trasladado a un lugar seguro después de que su domicilio fuera atacado. Tras los golpes de Estado militares, las juntas de Mali, Níger y Burkina Faso dejaron de recurrir a sus aliados occidentales y se dirigieron a Rusia en busca de ayuda para combatir a los militantes islámicos. Sin embargo, la situación de seguridad se ha agravado en los últimos tiempos con un número récord de ataques perpetrados por militantes. Numerosos líderes mundiales expresaron su consternación tras el ataque perpetrado por un hombre armado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en un hotel de Washington. Muchos de ellos coincidieron en señalar que la violencia no tiene cabida en una democracia. En un primer momento, el sospechoso fue visto corriendo para superar los controles de seguridad en el hotel, al tiempo que detonaban varios disparos. Un agente resultó herido, pero gracias a su chaleco antibalas no sufrió lesiones graves. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró haber hablado con el presidente estadounidense Donald Trump tras el incidente. La violencia, dijo, no tiene cabida en la política jamás. Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, expresó su alivio al saber que todos estaban bien. Lamentó además que un evento destinado a honrar la libertad de prensa nunca debería convertirse en un escenario de miedo. Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente Donald Trump, expresó el presidente español Pedro Sánchez a través de X.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su plena solidaridad con Trump y con todos los presentes y afirmó que los espacios de libre debate nunca deberían ser envenenados por el fanatismo. Otros líderes mundiales como Emmanuel Macron, Benjamin Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan expresaron sentimientos similares. La semana pasada, un correo electrónico del Pentágono filtrado causó revuelo entre los funcionarios de Bruselas y Madrid. En él se revelaba una lista de medidas punitivas para los aliados que se negaran a colaborar en la guerra contra Irán. La propuesta más impactante, intentar suspender a España de la OTAN. Pero, un momento, ¿es eso siquiera posible? España ha sido la voz más crítica de Europa contra la guerra, negando los derechos de reabastecimiento y sobrevuelo en las bases de Rota y Morón para los ataques contra Irán. Mientras que Washington califica esto como un mínimo absoluto para la alianza, Madrid sostiene que estas bases no pueden utilizarse para acciones ajenas al Tratado de la OTAN. Sin embargo, a pesar de las amenazas, Estados Unidos no puede simplemente expulsar a un miembro de la alianza. La Carta Fundacional no prevé ningún mecanismo de suspensión y su artículo 13 solo contempla una salida voluntaria. Los expertos señalan que España está plenamente en su derecho de proteger su soberanía. No es la primera vez que ocurre esto. En 1986, tanto España como Francia cerraron sus bases aéreas a Estados Unidos por sus operaciones contra Libia. El correo filtrado sugiere además que las represalias podrían extenderse mucho más allá de España. Según se informa, el Pentágono está revisando su apoyo a la soberanía británica de las Islas Malvinas después de que el Reino Unido también denegara a Estados Unidos el uso de sus bases para atacar a Irán. Y ahora que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN se está desvaneciendo, las naciones europeas están finalmente construyendo sus propios cimientos en materia de defensa. El miércoles pasado, Alemania presentó la primera estrategia militar del país para sus fuerzas armadas con el objetivo de crear el ejército más poderoso de Europa de aquí a 2039. El documento también reconoce que, dado que el interés de Washington se centra en el Indo-Pacífico, la contraparte europea debe asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa. Así pues, si esto conduce a una alianza más fuerte o a un divorcio definitivo, sigue siendo la cuestión determinante para la cumbre anual de la OTAN de este mes de julio. La policía de Irlanda del Norte sospecha que disidentes republicanos irlandeses podrían estar detrás del atentado con coche bomba perpetrado la noche del sábado frente a una comisaría cerca de Belfast. Según la policía, el coche bomba estalló tras colocar un artefacto explosivo descrito como una bombona de gas en el vehículo robado de un repartidor y conducirlo hasta el lugar. De acuerdo con el servicio de policía, el grupo paramilitar disidente republicano irlandés Nuevo IRA podría ser el responsable. It is now the second attack of this nature in just a month. There are very many similarities between the two incidents, and as a consequence of that, our early working hypothesis is that this may well be the work of the new IRA, who claimed responsibility for the attack in Lurgan back on the 30th of March. El primer ministro Keir Starmer condenó el ataque y afirmó que los responsables serán llevados ante la justicia. El ataque se produjo tras un intento de atentado con bomba similar el 30 de marzo, cuando el artefacto no llegó a explotar frente a una comisaría de policía en la cercana ciudad de Lurgan. El grupo paramilitar Nuevo IRA reivindicó la autoría de ese ataque. Llega una nueva paciente al hospital. Una paciente bastante inusual, ya que se trata de un animal salvaje, una zorrita muy joven, encontrada sola, sin su madre. Donc là, on a un tout petit renard qui doit avoir 2 semaines, qui a été trouvé dans le jardin d'une dame. Recogida por los equipos del Hospital de Fauna Silvestre en las instalaciones de la Escuela Nacional de Veterinaria, la joven zorra está siendo examinada. Elle n'est pas en hypothermie, elle n'est pas déshydratée, donc elle est relativement stable quand même, et voilà. El año pasado se acogieron aquí más de 10.400 animales salvajes, entre ellos muchos mamíferos europeos como zorros, ciervos y erizos. Los animales suelen llegar jóvenes entre abril y septiembre tras su nacimiento. El objetivo de los cuidadores es prepararlos para su vuelta a la naturaleza. Une fois qu'ils auront atteint un poids qu'on estime convenable, ils seront transférés dans le centre de réhabilitation jusqu'à ce qu'ils soient vraiment assez grands pour passer dans un enclos de relâché progressif.
Solo las especies invasoras no son liberadas. Entre el 60% y el 80% de los animales que llegan aquí son víctimas de actividades humanas como atropellos en carretera. Donc dans un sens, on a une responsabilité à aussi prendre en charge ces animaux qui se retrouvent ici dans la majorité des cas à cause de nous. Donc de leur offrir une seconde chance, un espace de soins. Gestionado por la asociación Fauna Alfort, fundada hace casi 40 años, el hospital veterinario funciona principalmente gracias a donaciones y al trabajo de voluntarios. Chernóbil sigue siendo demasiado peligroso para los seres humanos, pero la fauna silvestre ha regresado. El 26 de abril de 1986, una explosión en la central nuclear de Ucrania provocó la propagación de radiación por toda Europa y obligó a la evacuación de pueblos enteros. 4 décadas después, los lobos y los osos pardos han regresado a la vasta tierra de nadie. Фактично для фахівця там в сфері охорони природи, екології, це таке маленьке чудо, тому що Varias docenas de caballos de Przewalski, originarios de Mongolia y que en su día estuvieron al borde de la extinción, fueron introducidos aquí en 1998 a modo de experimento. En la actualidad, unos 130 de ellos vagan en libertad. Кінь Przewalskiego це класно, тому що це останній дикий кінь на нашій планеті. І коли його тут бачиш, тварина, яка колись була володарем степів Євразії, це дійсно цікаво. Як фахівцю, так і естетично. A pesar de la radiación persistente, los científicos no han registrado mortandades generalizadas. Sin embargo, algunas ranas han desarrollado una piel más oscura y las aves de las zonas con mayor radiación son más propensas a desarrollar cataratas.